Hoy tenemos a Alfonso, acá estás, vamos, aprobadísimo para grabar. Vamos a Ujú. empezar a grabar. Este es nuestro primer programa y yo les cuento que Alfonso va a tener su programa todos los jueves últimos de cada mes, Ah, solito para él. Y va a excelente, hablar Kat. sobre el tema de la infidelidad. Bienvenido, Alfonso, muchísimas gracias por unirte a este espacio. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos con este tema para que nos duren bien los 25 minutos. Perfecto. Pues, Katy, primero muchas gracias por la invitación. Sin ti este espacio no podría ser. Yo no le entro tanto a la tecnología en este sentido. Entonces, que tú sepas manejar, mover, virar, poner, quitar y la forma en cómo te diriges y la forma en cómo lo haces me parece la verdad muy bella además, ¿no? Muy respetuosa, muy amistosa al mismo tiempo, y eso me encanta de ti, Katy. Entonces, muchísimas gracias por abrir este espacio para todos. Y primero, pues, darle la bienvenida a Ceci, qué gusto verte, Ceci Paredes, hace Igual, rato que no te veía y estar compartiendo igual, contigo este Alfonso. espacio me parece muy lindo. Y Florela, bienvenida, y Ceci, igual, Parodi, bienvenida también a este espacio, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Ceci? Y bueno, la idea que tuvimos Katy y yo es justo hacer un encuentro una vez al mes, ¿no? De hacer estas pequeñas como cápsulas para poder ir como profundizando en estas cuestiones de la infidelidad, porque justo Katy me decía, vamos a hablar de algo, puedo poner un canal, ¿qué tema podría ser? Y la verdad, yo cuando menos entre el trabajo con parejas, creo que gran parte de la práctica de parejas llega con procesos de infidelidad, ¿no? Yo sé que no son todos, pero sí creo que un gran porcentaje de las parejas que atendemos llega con esta problemática en particular, ¿no? Y sé que a veces es difícil entender, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Qué bases tenemos que establecer? ¿No? Tenemos un modelo teórico que es el que nos acompaña, que es el modelo de EFT, ¿no? Sobre todo el modelo de reparación de heridas de pareja. Afortunadamente EFT ha podido ir desmenuzando y desglosar este procedimiento tan particular, ¿no? Y a veces nos desesperamos un poquito, a veces no sabemos cómo darle ese tono, no entendemos por qué si ya hay un modelo de EFT de trabajo con parejas, tiene que haber además como un movimiento especial cuando trabajamos con infidelidad, ¿ok? Y a veces no nos queda claro, no sabemos qué hacer exactamente, aunque tenemos el mapa y los lineamientos que EFT ha desarrollado para esto, en la práctica puede ser muy confuso, ¿no? Y hay muchos elementos que tenemos que tomar en cuenta y hay muchos aspectos que a veces pasamos por alto, que son creo que las partes finas y es lo que a mí me gustaría utilizar este espacio, ¿no? No tanto en la revisión teórica, bueno, eso lo tenemos y tenemos acceso a esos materiales, no tenemos acceso al modelo de reparación de heridas que nos enseñan también en algunos entrenamientos, ¿no? Y el esquema general como que está, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mucho utilizar este espacio, no tanto para repetir lo teórico, sino para irnos a la parte fina, ¿no? Esos momentos donde a veces no sabemos qué hacer, donde se nos hace confuso, donde no estamos entendiendo muy bien cómo apegarnos a ese mapa de EFT que nos muestra para reparar heridas y hacer justo un diálogo e ir profundizando en estas dudas y así en este sentido, pues invitarles a los que nos acompañen en estos espacios a ir poniendo sus dudas, ¿no? En cualquier momento que ustedes no sepan qué están haciendo, si lo están haciendo bien en el proceso, no, o cuando, sobre todo a mí me gustaría mucho como abrir el espacio a los dilemas que nos Então, um enfrentamos. pouco com silêncio, com a respiração. ¿Mm? A esta parte en donde a veces dicen, "Chin, no sé si irme por el lado A, por el lado B, el modelo me dice esto, pero yo estoy viendo esto en la pareja, qué se tiene que hacer, cómo se procede, ¿no? Y creo que eso va a ser un espacio muy enriquecedor, ¿no? En ese sentido,
Este no es un espacio de entrenamiento, eso es lo que les quiero transmitir al final, sino que sea un espacio de terapeutas en donde podamos ir desmenuzando nuestro trabajo cotidiano de una manera más eh, eh, coloquial, diría yo, ¿no? O sea, hablarlo entre nosotros y podernos ayudar a ir entendiendo qué estamos haciendo y cómo lo podemos seguir haciendo, ¿no? Entonces, pues Alfonso, bienvenidos a querido, este canal. Ujú, muchas gracias por esta introducción. Y yo quiero comenzar con una pregunta que yo siempre digo que hago preguntas tontas y lo repito porque son, es verdad, pero ya está, las hago igual. ¿Qué es una infidelidad? ¿Qué cosa podemos? Porque fíjate, hay personas que nos van a ver que son, que están formadas en EFT y hay gente que no. Y ujú. para todas las personas, los psicólogos, los terapeutas, que puedan escucharnos, qué cosa podríamos definir? ¿Cuándo tenemos que trabajar una infidelidad? Cuando nos dicen que tienen una infidelidad, cuando nosotros percibimos que hay algo, o sea, ¿cómo es? ¿Qué cosa es exactamente? ¿Cómo la definiríamos? Pues mira, cuando hablamos específicamente de infidelidad, una herida de apego, y creo que eso hay que diferenciarlo, ¿no? Una herida de apego puede ir en muchos sentidos, ¿no? Puede ser en un momento una herida de apego donde yo necesitaba el respaldo y la atención en un momento muy vulnerable de mi pareja y no lo tuve. Y eso abre heridas de apego en la relación, ¿ok? Y la infidelidad es un tipo de herida de apego, ¿no? Y tiene sus particularidades específicas, ¿no? Porque la infidelidad es un golpe fuerte al sentido de confianza de la pareja, ¿no? Al sentido, hay un quiebre porque la persona que más amo en el mundo, la persona que es mi compañera de vida, la persona que prometió estar conmigo en las buenas y en las malas, resulta que es la persona que en este momento me está causando un dolor muy fuerte y muy intenso, ¿no? Es la persona que siento que más me está dañando, ¿no? En el mundo. Y entonces eso es lo que lo hace no tan fuerte. La persona que se supone que estaba aquí para mí, ahora resulta que intencionalmente no está. ¿Okay? Decidió tomar otro camino que no es el nuestro. Y eso es lo que se siente mucho. Es cuando podemos estar hablando de un proceso de infidelidad. ¿Por qué me parece, Katy, importante, como dices, definir este punto de la infidelidad? Porque ahí empezamos, ¿no? Hay muchas situaciones que a veces la pareja nos trae en donde empiezan como a ponerse como entredicho si esto realmente es una infidelidad o no, ¿ok? Es que al final no tuve relaciones con la persona, un ejemplo que nos dan las parejas, ¿no? Es que ella lo está tomando o él lo está tomando con una infidelidad y la verdad es que no lo es, ¿no? Es que al final no tuve, ¿no? Por ejemplo, muchas personas, ejemplos concretos, ¿no? Nos dicen, es que llegué hasta el motel con la persona y al final decidí que no porque me di cuenta, entonces no hubo infidelidad, ¿no? ¿Ok? No, sí hay, porque hubo una transgresión al sentido de confianza, al sentido del nosotros en la relación de pareja, y entonces, aunque no haya un acto sexual como tal, se puede hablar de un proceso de infidelidad, ¿no? Otro ejemplo también, ¿no? Una persona, por ejemplo, que trabajaba, que decía, yo tuve una pareja sexual muchos años, mucho tiempo, terminé esa relación sexual con esta persona, conocí a mi pareja actual, pero nunca le dije que yo tuve algo que ver con esta otra persona. Pero esta persona, por cuestiones laborales, tiene que ver mucho conmigo y de pronto mi pareja me ve interactuar de una manera diferente, ¿no? Con esta persona, y entonces mi pareja se empieza a sentir, ¿no? Que le estoy siendo infiel, ¿no? Porque nota este comportamiento y resulta que al final se entera que además fue mi pareja sexual en algún momento, ¿no? Y ahora cree que yo le fui infiel estando activa esta relación. Entonces, y la persona trata de decirte, eso no es infidelidad porque nunca pasó, ¿no? Pero la otra persona lo lleva otra vez a este plano, es que se rompió una especie de confianza entre tú y yo, ¿no? Me sentí justo esta parte como lastimado, profundamente lastimado,
porque algo se fracturó entre nosotros dos, que normalmente esta es la confianza. Y entonces estamos hablando también de un proceso de infidelidad, aunque no haya habido el acto como tal, ¿no? Y eso nosotros lo tenemos que tener muy en cuenta como terapeutas, en decir, claro, hablar de infidelidad implica, ¿no? Por eso yo lo englobaría de esta manera. Implica cuando estamos hablando donde el sentido de confianza, de lealtad, ¿no? De responsabilidad conmigo de pronto se fracturó, específicamente acudiendo a otra persona o intentando entablar alguna relación con otra persona. Yo así pondría los términos de, todo esto es lo que nosotros podemos trabajar como infidelidad. Ok. Una pregunta que me salta en este momento con lo que acabas de decir, los secretos. Cuando tú me dices, bueno, es que, a ver, imagínate esta persona que tenía una relación previa con alguien y mi pareja de ahora no sabe mi historia, pero se da cuenta de que hay un vínculo con esta otra persona, hay una relación que ella no conoce. Eso es un secreto, eso es cómo se manejan los secretos en ese caso. Sí, claro, es un secreto que se vuelve, ¿no? Si esta persona no hubiese tenido otro contacto con la que fue su pareja ¿Mm? sexual, no habría ningún problema, ¿no? No es necesario que yo te tenga que contar que, ¿no? Hubo estos encuentros, ¿no? Pero cuando está viendo nuevamente este contacto, cuando sé que, ¿no? Que hay una relación y no te digo, ¿sí? Se vuelve otra vez a ver, no es que me haya sido infiel con la persona como tal, es que el sentido de confianza entre tú y yo se está desquebrajando en este momento, ¿no? Y eso va a ocasionar toda una serie de bloqueos, ¿no? En la parte vincular y relacional con la otra persona porque lo que te dicen, ¿eh? Y eso es lo que viene dentro de este aspecto de la infidelidad, no sé, no estoy seguro de que puedo confiar en ti. Mi puerto seguro ya no lo es. Y eso se vuelve un proceso de mucha inestabilidad emocional con las parejas, ¿no? Y muchas veces es ahí donde tenemos que centrar la atención para reparar esa herida de apego, ¿no? Ujú. ¿Mm? Entonces yo así diría, en cuestiones de los secretos sí son muy peligrosos, sobre todo cuando trastocan, ¿no? Las situaciones donde están teniendo contacto con la persona, ¿ok? O tuvieron contacto con la persona, eso también sucede, ¿no? Es otro tipo de secreto en donde, bueno, sí tuve, somos tú y yo pareja, tuve una relación hace muchos años con alguien, o sea, te fui infiel con alguien, pero no te lo digo, pero tú tienes la sospecha, ¿no? Y eso se queda como una piedrita en el camino, ¿ok? Y si eso no hay un espacio donde la pareja lo pueda revelar, sobre todo cuando hablamos de procesos terapéuticos, cuando nos llega a nosotros a un proceso terapéutico y a veces en las entrevistas individuales nos dicen, es que sucedió esto hace mucho tiempo, pero ella nunca se enteró, por favor, que no se entere nunca, no se lo vayas a decir, ya no es de nuestro canal, eso sucedió hace 5 años, esto sí estamos en otro término y en otra, pero te das cuenta que ellos vienen porque no pueden tener relaciones sexuales de una manera tan frecuente, porque hay un bloqueo de alguna manera en algún área afectiva, de alguna forma, porque hay un sentido de desconfianza de la otra persona, ¿no? Y que no se termina de entender por qué. Claro, es porque este secreto que se supone que no se sabe, ¿no? Nuestro sistema emocional lo capta, registra que hubo algo que no se sintió bien, que no estuvo bien, ¿no? Y entonces eso nos lleva justo a detonar, ¿no? Todo este ciclo negativo que se da en los procesos de infidelidad. Me encanta. Entonces, a ver si te entiendo bien. Cuando tú dices, o sea, cuando hablamos de qué es lo que duele de la infidelidad, ¿es esta ruptura en la confianza? Corrígeme, por favor. ¿Qué es Sí, lo que... claro, y sí, yo creo que es parte de Katy, es muy buena pregunta la que haces. Sí, siempre está vinculado a la confianza, ¿no? Obviamente, ¿no? Y lo vamos a escuchar frecuentemente en el discurso de las personas que se sienten heridas por un proceso de infidelidad, ¿no? Es la confianza. Pero la confianza es en cualquier tipo o como haya sido el proceso de infidelidad, ¿no? Es como parte del todo.
Sin embargo, creo que nosotros lo que tenemos que hacer ahí es aprender a identificar si se transgredió la confianza, pero de qué manera se transgredió la confianza, ¿no? O sea, tenemos que ser muy específicos y esto es lo que nos muestra el modelo de reparación de heridas, ¿no? En donde sobre todo es encontrar cuál fue la herida. La confianza es como un todo que engloba la relación, pero dentro de este todo, exactamente qué fue. Y es ahí donde podemos encontrar. No fue que haya tenido relaciones sexuales con otra persona en este momento, es el secreto, ¿no? Este, no es que haya decidido no decirme, ¿no? Es, por ejemplo, no es el secreto lo que me duele, es que tuvo relaciones con otra persona. O sea, el impacto, qué es lo que lastima la confianza, es muy importante que nuestros ojos terapéuticos puedan hacer el escudriñamiento para ir encontrando de qué se trata. Y creo que unos lentes, a veces eso se nos complica mucho, pero entonces, ¿cómo lo hacemos, Alfonso? ¿De dónde nos basamos para poder ir y escarbar en qué sentido se transgredió la confianza? Y creo que ahí el modelo de EFT nos ayuda muchísimo al darnos la propuesta del DRI, ¿no? Cuando sabemos que algo se rompe, que la confianza se rompió, es como si nosotros pudiéramos aterrizarlo un poquito más concreto a través del DRI. ¿Qué parte del DRI se rompió? Y estos lentes nos pueden ayudar muchísimo a ir indagando de manera más profunda en qué parte de la confianza se rompió. Tiene que ver con la sensación de disponibilidad de mi pareja, tiene que ver con la capacidad de respuesta de mi pareja hacia mí, tiene que ver con la sensación de intimidad, de poder compartir algo, ¿no? Tan profundo y que hagas clic conmigo de alguna manera. Entonces, el DRI nos puede ayudar de manera muy práctica y muy, eh, este, didáctica, diría yo, porque esto nos va a permitir hacer cierto tipo de preguntas, ¿no? Saber de qué se ¿Cómo trata. cómo sería? Cuéntame, vamos así como bien preciso, porque yo sé que tenemos muchos jueves para desarrollarlo, pero es que me encanta lo que me dices y no me quiero quedar con la duda y creo que ninguno de nosotros. ¿Cómo sería, por ejemplo, en el DRI? ¿Cómo sería en la disponibilidad? ¿Cuál sería ese dolor en la disponibilidad? ¿Qué sería lo que se hiere allí? Claro, por ejemplo, si lo llevamos si empezamos a escuchar el discurso de las personas, por ejemplo, ¿no? Y si el discurso está muy centrado en, ahora entiendo, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú me dijiste que estabas trabajando, no estabas trabajando. ¿No? Estabas con la otra persona. Ujú. Es que cuando tú me dijiste que íbamos a salir tal día, no entiendo cómo me propusiste eso cuando, ¿no? 2 días antes sé que te viste con esta persona, ¿no? Entonces, ahí estás hablando claro, lo que te está diciendo es, no me preferiste a mí, o sea, no estuviste para mí, preferiste al otro. Y entonces eso nos va a ir como definiendo, claro, aquí está. Rompiste la confianza, pero se rompió la confianza porque lo que yo voy sintiendo es que el estar para mí se volvió falso. ¿No? Ok. Perfecto. Esa es Me una, por encanta. ejemplo, una manera muy clarita y lo vamos escuchando a través de lo que la experiencia que más nos van repitiendo las parejas cuando están hablando de lo que sucedió. ¿Ok? Ok. A veces no es este el punto focal, muchas veces. Es parte de, probablemente, porque voy Mm. descubriendo que hubo esta parte del engaño, ¿ok? Pero no es donde yo centro la atención. Es parte del enojo, pero a lo mejor no es lo esencial, ¿no? Pero en la medida en que vemos que lo repiten mucho y constantemente, entonces podemos ir identificando y podemos ir haciendo las preguntas entonces mucho más finas nosotros para ir identificando si ahí está el dolor. Claro, lo que me estás describiendo es que no sentías que estaba para ti. Esas presencias, esos momentos de convivencia contigo, ahora para ti duelen mucho porque te hacen dudar de que realmente fueron reales, ¿no? Sentir que Mm. la persona que debía estar ahí para ti resulta que no estaba, que prefería estar en otro lado. Y entonces ahí está, ¿no? Y ahí lo tenemos. ¿Cómo Y ahí lo sería? tenemos. ¿Cómo sería una herida desde la respuesta hacia mí, ¿no? Desde la R, ¿cuál sería la Claro. herida?
desde la herida de la R, ¿no? En cuestión de responder es igual. Cuando vemos que entonces el discurso se va más a la atención de alguna manera, ¿no? ¿Ok? Ah, claro, por ahora entiendo que yo te necesité para esto, quería que me acompañaras a, ¿no? Para mí era muy importante este momento y entonces descubro que tú estabas en otro lado, ¿no? Ujú. En el momento en donde, y te lo van diciendo justo con estas palabras, ¿no? En el momento en que yo te necesitaba que estés en ese momento conmigo, que pudieras, ¿no? Pues noto que entonces te compartía yo esto y eras tan indiferente conmigo, ¿no? Okay. Parecía que ya no te importaba la relación, ¿no? Estabas como completamente ausente, ¿no? Eras muy indiferente, entonces eso voy, entonces empiezas a ver, claro, la herida está más en no sentía que tú me estabas respondiendo, ¿no? Pues claro, rompiste la confianza, pero la rompiste más en el sentido de que me doy cuenta que no respondías a mis necesidades, ¿no? Y te valían, ay, perdón la expresión, te valían, bueno, te valían, aquí usamos en México, te valían sorbete, te valían poca cosa, ¿no? Ya. Realmente no te interesaba estar, ¿no? En esos momentos conmigo. Entonces ya nos vamos dando cuenta que ahí tiene que ver con la capacidad de respuesta de la otra persona, ¿no? Y que eso es lo que le está doliendo profundamente. Ok, y en el caso de la intimidad, ¿cuál sería el dolor? ¿Cómo se manifestaría? Mm. En este caso, entonces, normalmente el discurso que vamos a estar escuchando es esta parte donde la persona herida se siente de pronto muy, muy ofendida porque cuando yo te dicen, ahora me cuesta mucho trabajo creerte, porque cuando yo te compartía, ¿no? Que me sentía de esta manera. Cuando yo te compartía algo importante que me estaba pasando, te dije, a veces te dicen eso, te dije, oye, te siento muy ausente, casi no estás, te quise abrir mi corazón, no te quise compartir y no tuve esa resonancia contigo, ¿no? Lo minimizaste. Cuando hablan mucho de minimizar, cuando hablan mucho de justificar, no me sentí entonces que me estabas tomando en cuenta. Entonces sí empezamos a ver que ahí tiene que ver con esta parte de la intimidad, ¿no? No Ujú. resonabas conmigo, no te involucrabas conmigo. Al contrario, me hacías ver que eso no era, ¿no? Que eso no importaba. Entonces, cuando escuchamos este tipo de discursos y que se empieza a centrar más ahí, pues podemos entender nuevamente que sí, obviamente se rompió la confianza, pero el dolor está en esta parte donde, ¿no? Ahora sé que es falso, ¿no? O decías que estabas ahí, pero, ¿no? Al final siempre lo invalidaste, siempre me dijiste que no, siempre, ¿no? No te importaba y ahora lo entiendo por qué no, ¿no? Entonces, por ahí se va reflejando la parte de la intimidad también. ¿Mm? Puede ser que haya una herida en en todos los aspectos. Sí, claro, ¿no? De hecho, siempre la hay, ¿no? Siempre por rebote va a pegar en todas partes, ¿no? Sobre todo el DRI se va a fraccionar por todos lados, ¿no? Por supuesto que sí, pero por lo general puede haber una, ¿no? Una que sea la más significativa. Como dices, Katy, no siempre, pero sí, tenemos que entender que obviamente el DRI va a vibrar por todos lados cuando tenemos el proceso de Terremoto, a ver, terremoto. y esa es a veces nuestra dificultad como terapeutas, ¿no? Pues sí, sabemos que el DRI ¿no? Caput, o sea, explotó por Sí. todos lados, ¿no? Se desintegró el DRI, ¿ok? Pero conociendo la historia de la persona, no es nada más todo el DRI, sino que además de que estos dos elementos se movieron, por no puedo seguir avanzando, ¿no? ¿Mm? Ok, me encanta. Y mira, se nos está acabando el tiempo y te estoy robando minutos porque soy una abusiva, pero 2 minutos más. Entonces, cuando tú dices, bueno, hay que ver cuál es la arista que está pinchando la posibilidad de seguir avanzando, ¿no? Que nos Ujú, está bloqueando más, porque por ahí es que vamos a encontrar también la forma de sanar esta situación. ujú. Así como bien cortito.
como para que quede para la próxima vez que nos veamos. ¿Cómo sería esa pista que hay que seguir cuando encontramos, el dolor está aquí, en Ujú. este no me elegiste, por ejemplo, ¿no? En esta no, lo que no me elegiste a mí Ujú. cuando más necesitaba. Claro, creo que esto es fundamental, Katy, porque entonces nosotros como terapeutas, cuando ya tenemos ese núcleo esencial, entonces de ahí vamos a poder ir entendiendo el ciclo, ¿no? El ciclo negativo que se forma alrededor de la infidelidad. Porque esto también nos lo dicen, es que siempre hay un ciclo negativo en la pareja, pero cuando trabajamos con infidelidad, eso genera un ciclo diferente, ¿sí? Y el ciclo diferente se genera justo a través de esta herida, ¿no? Cómo la pareja entonces empieza a lidiar con esta herida, ¿no? Con este dolor. ¿Ok? Y a partir de eso entonces se va a configurar todo lo que la pareja hace y eso nos va a permitir tener la línea de trabajo y qué es lo que tenemos que estar mirando y estableciendo como el ciclo de la pareja. Pero eso, como tú dices, lo seguiremos hablando en las siguientes entrevistas. Muy bien, muchísimas gracias. Cecilia nos dice, otro ejemplo es no estuviste disponible para confiar en mí, para creer si podía contar contigo, para contarme lo que te estaba pasando. Fíjate cómo es importante también porque lo vemos ahorita lo hemos visto todo y esto quiero dejarlo acá, pero es importante verlo desde los ojos del herido, ¿no? Ujú, Del que sufre la ujú, infidelidad. Pero también tenemos esta otra mirada y a mí hay una cosa que me ha pasado que es muy conmovedora porque viene una pareja por un tema de infidelidad donde ella le es infiel, pero él dice, yo le fallé, yo ujú, le abandoné. O sea, igual no ujú, entiendo cómo me puedes estar haciendo esto, pero sí entiendo que quisiste entrar y yo no te dejé, yo ujú, no te hice caso, ujú. ¿no? Por supuesto, Katy. Creo que eso lo podemos hablar en el próximo encuentro sobre, claro, qué hace, por qué el perseguidor tiende a buscar una relación y por qué el evitador tiende a buscar una relación fuera de la pareja, ¿no? Me encanta. Listo, tenemos entonces la próxima sesión clarísima de qué vamos a trabajar. Muchísimas gracias. Si alguno tiene alguna pregunta y le robamos 30 segundos a Alfonso, yo creo que no se molesta. Si no, ya no importa. Claro, y si no, la verdad, gracias por compartir este espacio tan rico y tan lindo. A las dos Cecis, a Leti, a Fiorella, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos y ojalá estos sean pequeños granitos de arena para poder fortalecer nuestro trabajo como terapeutas. ¿Mm? Muchísimas gracias, Gracias. Alfonso. Gracias a Fin de los semana dos. a todas. Y bueno, nos vemos pronto Muchas y gracias. colgar en el canal de YouTube. Así que cualquier duda, aquí estamos. Muchas gracias y gracias. Nos vemos la próxima. Hasta Chao, chao. luego. Bye. Muy bien, Alfonso, bravo. ¿Cómo te sentiste? Espérate que pauso. Desde Sí, que... no encuentro cómo pausar. Ya está. Ya está. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? Estuvo hermoso, ¿ah? Muy bien, hermoso. Espérate, sigo grabando y no sé cómo pararlo. Por ahí a veces aparecen tres puntitos. Sí, pero no, sí tengo acá el grabar. Pues le aprieto el botón grabar y dice grabar en este equipo.